Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Hablar sin papel está sobrevalorado. Con este título que he puesto a mi vídeo, quiero dar pues algunas reflexiones al público que me está viendo sobre una cuestión que desde hace un cierto tiempo pues he reflexionado sobre ella y que considero que está bien hacerlo público. Realmente se observa que en numerosos discursos que se ven pues, en los medios de comunicación, los ponentes, los conferenciantes, las personalidades que dan su discurso, pues realmente en muchas ocasiones los leen. Realmente leer un discurso ante un público, bien sea pues de una sala repleta de personas, pues ante las cámaras de televisión, ante la radio, etcétera, es algo perfectamente válido. Diríamos que eso no disminuye la inteligencia, diríamos, del que está expresando esas ideas. Porque también es verdad que la fluidez verbal, la fluidez de palabra, la facilidad de palabra, como lo queramos decir, es algo importante, pero también es cierto que a lo largo de la historia del pensamiento y bueno, en todas las ciencias, disciplinas, conocimientos, ha habido profesores que incluso han llegado a leer sus clases, como el caso de Carnap, o sus discursos, sus lecciones, como el caso de Fichte y otros, y tenían unas grandes mentes. Por ejemplo, Fichte de niño se aprendió de memoria el sermón del sacerdote y eso le sirvió para luego que un conde, bueno, un barón, realmente pues le patrocinase sus estudios, pero luego el propio Fichte, cuando ya era mayor, pues a veces, en ocasiones, leía sus lecciones, por ejemplo, de religión a un público los domingos y las leía literalmente, escribía sus lecciones pues de 8, 10, 15 páginas, la extensión que fuera, y las leía. ¿Por qué? Para dar mayor precisión, mayor rigurosidad a lo que expresaba filosóficamente, y en ese sentido lo hacía, lo que no quiere decir que no pudiera hacer pues numerosos comentarios adicionales a lo que había leído, a lo que había estructurado en sus escritos. Por tanto, diríamos que una persona puede tener una extraordinaria cabeza, un extraordinario cerebro y leer su discurso, y otra pues puede tener también una extraordinaria cabeza y no leerlo e improvisarlo simplemente porque ha trabajado mucho en el tema y simplemente ir desarrollando sus ideas sin ningún papel delante. De todas maneras, esto también es muy matizable, porque ha habido grandes pensadores también, como el caso de Gustavo Bueno, que en numerosas ocasiones en sus cursos, charlas, conferencias, pues utilizaba pues una especie de esquema con los títulos de lo que quería hablar para, diríamos, que tener un mejor orden en la exposición. Y de todas maneras, pues eso le servía de ayuda, no porque no tuviera esos conocimientos, que sí los tenía, simplemente para centrarse en lo más fundamental y diríamos no salirse del tema en algunas cuestiones o simplemente precisar más sus ideas con un cierto orden más o menos riguroso. En este sentido, los dos planteamientos son válidos. También es verdad que realmente el lenguaje escrito, como ya decía Platón, pues es el fármaco de la memoria, pero realmente también se puede pensar que, y eso pues está muy analizado y muy estudiado por distintos pensadores y también por otros expertos de otras disciplinas o materias, el lenguaje escrito frente al lenguaje oral o hablado, pues realmente el lenguaje escrito tiene una precisión generalmente mayor, un orden mayor también, en líneas generales, lo que no quiere decir que no pueda haber grandes oradores o grandes estudiosos o filólogos o filósofos o matemáticos o físicos, etcétera, que puedan elaborar sus discursos de una forma improvisada y de una forma muy brillante. Por supuesto es posible y es algo que se observa también, pero eso no quiere decir que los que tengan que leer su ponencia, su intervención, tengan menos inteligencia, menos capacidad que los que no la leen, porque entre otras cosas puede haber personas que se aprendan de memoria su discurso, o más o menos de memoria, y luego lo digan, diríamos sin apoyo de ningún papel, ningún esquema, etcétera. En este sentido, es algo bastante frecuente que pues, estudiosos, literatos, biólogos, filósofos, zoólogos, políticos, etcétera, puedan improvisar su discurso. Claro que sí, faltaría más. Pero también muchos de ellos pueden llevar pues unas pequeñas palabras apuntadas, pues unas frases apuntadas para no perder el hilo de su discurso o simplemente organizar mejor su exposición hablada. Y eso pues no desmerece en relación a su inteligencia.
De todas maneras, claro, si simplemente es una cuestión de apariencia, pues entonces se podría pedir que a todos los que dan un discurso, pronuncian un discurso, que se lo aprendan de memoria, y así da la impresión de que no están leyendo nada, porque no lo están leyendo nada, pero realmente lo han aprendido de memoria. Me parece algo pues un poco ridículo. En ese sentido, hay que considerar que una persona en un discurso, en una conferencia, en una ponencia, no puede expresar todo lo que sabe, ni mucho menos, y por lo tanto el que tenga pues un guión de la conferencia o unas ideas fundamentales a desarrollar puede ser incluso bueno para los oyentes, para que haya una mayor precisión y un mayor orden en el momento de, diríamos, de pronunciar ese discurso, esa conferencia, esa disertación, esa ponencia, lo que sea. Por tanto, diríamos que insisto en que está demasiado valorado el discurso improvisado. Es como si algo se leyera, no se supiera o no se supiera explicar. Cuando, por ejemplo, en la Edad Media, figuras como Tomás de Aquino, como por ejemplo Duns Scoto, como por ejemplo San Buenaventura, que eran grandes teólogos, grandes pensadores, y si ya sabían, por supuesto, de una manera maravillosa comentar, discutir sobre ideas. El propio Kant, por ejemplo, que tenía una memoria realmente impresionante, pues una memoria privilegiada, pues él mismo también, pues a veces, en numerosas ocasiones en sus clases comentaba textos, tenía un manual para comentarlo, explicarlo, detallar un poco los significados de frases, de términos, etcétera, etcétera, aunque también poseyera una gran cantidad de conocimientos en su cabeza. Por lo tanto, pues sobre estas cuestiones habría que pensar con más cuidado a veces lo que se dice o lo que se expresa, porque en muchas ocasiones se cae en simplificaciones que no responden a la verdad. Realmente lo que está claro es que el lenguaje hablado, el lenguaje improvisado, generalmente, no siempre, por supuesto, puede haber grandísimas excepciones en que esto no suceda, pues suele llevar pues, a un mayor desorden en la explicación, a salirse un poco de lo que está establecido, diríamos, en los distintos epígrafes o partes de lo que se tiene que desarrollar en la exposición hablada, y eso puede dar lugar pues, a una sensación de algo más de desorden en las explicaciones, etc. De todas maneras, por supuesto, cada conferenciante, cada pues ponente es libre, por supuesto, de usar pues un guión o no usarlo, o simplemente hablar de memoria, improvisando, porque puede ser a lo mejor una explicación incluso más rica en detalles, en matices, diríamos en ejemplos, que si se ciñe exclusivamente a lo que está escrito en los papeles. En cualquier caso, lo que está claro es que las cosas en estas cuestiones intelectuales son más complejas de lo que puede parecer en un primer análisis, y por eso quería manifestar esta serie de consideraciones que he hecho en este vídeo. De todas formas, lo que está claro es que diríamos, la memoria de las personas tampoco es perfecta siempre, y aunque sea muy buena esa memoria en numerosas personas, y por lo tanto la ayuda de los papeles también está bien para no dejarse nada en el tintero, porque a veces, pues, por ejemplo, en un discurso puede haber que tratar, si es un discurso pues, muy extenso, muy largo, pues cientos de cuestiones o incluso más, y lógicamente, aunque se tenga una excelente memoria o una gran memoria, eso puede no ser suficiente, y no digamos ya si es una intervención que dure varias horas, que trate pues miles de detalles que haya que nombrar, por ejemplo, ya en un supuesto, diríamos, más amplio, un supuesto ya más complejo, pues lógicamente es normal que el conferenciante, el profesor, el erudito, el investigador, el científico pueda disponer de unos apuntes para poder dirigir de la manera más ordenada y más eficiente sus consideraciones. Yo creo que esto hay que también valorarlo muy positivamente. En cualquier caso, por supuesto, cada uno es libre de plantear este tipo de cuestiones como desee. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México. Hasta siempre.